Hola, 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 ¿cómo están? Bienvenidos a otro capítulo más de Ver el Cubo. Hoy vamos a intentar otra vez ver más allá del cuadrado y hoy con un invitado estrella que tuve la oportunidad de conocer en Endeavor eh, y llevamos 15 minutos de charla desde que nos conocimos personalmente y ya la estamos pasando muy bien. Con ustedes, Juan Manuel Barufaldi, CEO de Deep Agro. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muchas gracias a todos. Un placer estar acá. ¿Cómo viene la semana? Bien, bien, bien. Recién arranca, Recién arranca, pero viste que movida. movida, movida con todo. Sí, Bueno, el programa siempre intentamos ir a los comienzos. La idea es contar la historia detrás de las marcas, la historia detrás de los emprendedores, porque nunca se sabe quién puede estar del otro lado y que, viste, hay veces que una charla te cambia la vida. Así que me gustaría empezar un poco por ahí. ¿Cómo empezó? ¿Cómo fue la infancia tuya? bien. Creo que siempre está bueno arrancar Por el comienzo. por el comienzo, porque también tiene mucho del ADN, digamos, de cada emprendedor. Yo soy de Casilda, Casilda. de una familia de productores agropecuarios y también, digamos, de una infancia muy de participar de olimpiadas matemáticas, de tratar de resolver cosas, de resolver problemas que me apasionaban y de crear, de hacer cosas para cambiar el mundo, digamos, crear soluciones, tratar, digamos, bueno, de con esa ingenuidad, por así decirlo, que uno tiene cuando es chico, poder, digamos, cambiar el mundo. Me encanta. Y de Casilda. Dicen que es complicado tener grandes resultados si no se es de Buenos Aires. Más complicado dicen que si no se es de la ciudad como más poblada dentro de tu provincia. Vendría a ser Santa Fe barra Rosario. Y de Casilda. ¿Costó? Yo creo que esa afirmación es falsa. O sea, todo depende de qué estás haciendo, el por qué haces lo que haces, y el mundo cada vez está más globalizado, digamos. En nuestro caso, Casilda es una ciudad chica, en el sur de Santa Fe, y una ciudad, digamos, con alma de pueblo. Nos conocemos todos, digamos, hay mucho afecto de pueblo, digamos, la gente te saluda, tiene muchas de esas cosas que por ahí te dan una esencia distinta a lo que son las grandes ciudades. Y en ese camino, digamos, eh, nace un poco esta actitud emprendedora, digamos, de querer generar soluciones, de querer cambiar el mundo. Y en el caso que hoy por ahí más me toca de cerca, que es el agro, tiene muchísimo sentido de que las grandes innovaciones del agro vengan del interior y no de las grandes Claro, ciudades, digamos, ¿no? O sea, estamos muy cerca del problema en el agro, digamos. total. Y empezaste entonces con toda la parte de matemáticas, siempre te gustó, siempre te llevó. ¿Primera experiencia emprendiendo? A ver, como formal, vamos a decirlo así, porque informalmente, digo, durante la secundaria uno hace muchas cosas. ¿Qué eh, fuiste haciendo? y yo, por ejemplo, jugaba al tenis, entonces también como que trataba de ir a ser asistente de mi profesor en tenis. Después en un momento empecé a vender ropa por internet, o hacía páginas web para aprender. Es como que sin saber mucho me era muy autodidacta, digamos, y me la rebuscaba. Como así también ir al campo a trabajar con mi viejo, digamos. Eso. Ya, eso desde chico. Y secundaria seguro. Mm, Creo que dejé un poco de hacer muchas de todas esas cosas cuando arranqué la facu. claro. Ahí fue como un poco el cambio. Pero después, no sé, cómo encaraba las Olimpiadas de Matemática, participaba de certámenes empresariales, un montón de cosas así que eran, terminan siendo proyectos emprendedores, más allá de que no era una empresa, Mm, pero sí, no era una actividad mera que uno hacía para salir del aula, sino que la pensaba como, bueno, ¿cómo es la forma de ganar esta competencia? ¿O cómo hago para aprender esto en el menor tiempo posible? Y todo eso, y muchas veces también con trabajo en equipo y demás, creo que son actitudes emprendedoras en el fondo. Así que desde lo más informal diría que eh, en la carrera, digamos, de primaria y secundaria, digamos, veo mucho eso como actitudes emprendedoras. Después ya sí, cuando arranqué la facu, bueno, yo, a ver, venía de escuela secundaria contable. Y me encantaban las matemáticas, me gustaban mucho las matemáticas, pero también me gustaba mucho la economía. Entonces, iba a Olimpiada de Matemática, pero mm, también iba a certámenes empresariales. claro, un poco y un poco. Un poco y un poco. Y es como que ese mundo,
también tenía una tercer pata que era la familiar. O sea, iba al campo con mi viejo, andaba a caballo, o sea, esas cosas que te acercan al agro, vamos a decirlo así, digamos. Entonces como que siempre estaba esa dicotomía, ahora, ¿qué estudio? Termino quinto y ¿Qué estudio, sigue? estudio agronomía, estudio economía Mm. o estudio algo relacionado a matemáticas. Y termino yéndome para el lado de las ciencias de la computación, que es una carrera tecnológica con muchísima matemática y algo de computación, Mm. pero con un ADN como carrera de científico en el sentido de, che, hay problemas en el mundo que hay que resolver y no hay una receta clara para resolverlo. Mm. Pero conocemos todos estos teoremas, conocemos estas teorías y te preparan para resolver problemas que nadie resolvió. Entonces, creo que eso fue también arrancando esta segunda etapa, clave en mi formación. Y en el segundo año, yo arranqué la carrera en 2010. Entre 2011 y 2012 armo mi primer emprendimiento ya más formal, que se llama Desafiar. Que ahí lo que hicimos, digamos, fue un videojuego para aprender a emprender. O sea, aprender Muy a bueno. gestionar tu negocio en una simulación. Y la volvimos súper lúdica, divertida, digamos. Entonces, nada, los fines de semana nos juntábamos a jugar Desafiar. O sea, era como hasta nerd, digamos. Claro, estaba tan bueno que nos juntábamos nosotros a jugar también. Todo Sí, eso. o con mis amigos, o sea, Claro, con los de fútbol, como también con los de la facu, digamos. muy Era bueno. súper cross a cualquier carrera, a cualquier Mm. habilidad, a cualquier... Y, ¿Cómo era ese juego? ese juego sigue siendo, Ah, ahora sigue siendo. Mirá qué voy a bueno. hacer un chivo, una invitación, el 31 de Vamos. octubre tenemos la final de Desafiaruca, Muy que hace bueno. ya el 11º año que lo hacemos consecutivo, para colegios secundarios, acá en la Universidad Católica. Pero ese juego, o sea, te damos una empresa en Mm. un entorno simulado, en una industria determinada. Y vos tenías que tomar distintas decisiones que están simuladas, que van desde producir, con qué calidad producir, cuántos Mm. insumos comprar, qué marketing hacer. O sea, estaban los Mm. 5 medios, redes sociales, como Mm. también, digamos, vía pública. Claro. Cuánto invertir en cada uno, de qué forma, qué precio ponerle, si hacer descuentos o no, en qué momento hacer los descuentos, Uf, porque también el juego tenía estacionalidad a medida que iba pasando el tiempo. claro. Entonces, digamos que era como un roleplay en el cual te lleva a ser empresario por un rato, en equipo, que eso también es muy importante, o sea, el manejo, digamos, del equipo, de los roles, de las responsabilidades, y por otro lado, multijugador. Y esto de que sea multijugador hacía mucho de que vos tenías 10 equipos jugando, Mm. los 10 juegan en el mismo sector, es decir, en la misma industria, con el mismo tipo de empresa, arrancan todos iguales. A medida que van tomando decisiones, las empresas se van diferenciando. A Claro. medida que va pasando eso, vos tenés un mercado en el cual uno vende más que Mm. otro, uno tiene una estrategia de calidad y precios altos y el otro precios bajos y calidad baja y Mm. gran volumen. Entonces, se va poniendo todo eso en juego y vos tenés que tratar de entender y analizar qué estrategia está llevando tu competidor, que es un equipo de personas reales, digamos. Entonces, ese multijugador lo hace muy dinámico y que cada juego que vos hagas es siempre muy distinto. Y a su vez aprendes un montón, porque lo que nosotros veníamos estudiando o analizando, digamos, desde el punto de vista más de la educación, y que lo habíamos vivido en la secundaria, digamos. Mm. Yo muchas cosas de las que aprendí fue porque tuve la necesidad de aprenderlas, ya sea por Olimpiada Matemática o por alguna empresa o por algo que quería hacer, digamos. Y un poco lo que terminamos haciendo con el juego es que te genera la necesidad de aprender. ¿Por qué? Porque te pone en ese rol de, bueno, ahora tenés este escenario, tenés este producto, tenés este estudio de mercado Mm. y, no sé, por ejemplo, el helados. Todos saben que en verano se vende más. Claro. Pero después hay otro tipo de productos que tienen ciertas particularidades que te llevan a tratar de entender y analizar y qué estrategia voy a hacer, si voy a hacer de esta forma o de esta otra. Mm. Pero esa necesidad de aprender y de poder poner en práctica, equivocarte, revisar, volver a probar, creo que hace que los chicos, sobre todo en la escuela secundaria, pero también en grado y posgrado, puedan incorporar y fijar mucho más los conocimientos, digamos. Porque si no, es como que queda en el libro y pasó. Claro. Y de esta forma, bueno, toma decisión ahora. ¿Qué Claro. estrategia vas a hacer? Y ahí es donde te tenés que sentar, che, ¿para qué estrategia puedo hacer? ¿De qué forma? ¿En qué momento?
uy, la hice y me dio mal puntaje. Mm, ¿Por qué? Y porque hiciste mal esto, ok, ahora lo hago de vuelta claro. y hago bien esto, y así vas incorporando esa forma de pensar que después el día de mañana, cuando manejes una empresa, vas a tener 2 millones de variables, no Claro. 27 como tiene Desafiar. Pero al menos en esas 27 te va a llevar formas de pensar que te van a ayudar a tomar decisiones en la vida real. ¿Y cómo se te ocurrió? Porque siento que es algo que está buenísimo y que a la vez también en cada una de estas cosas que nombrás es súper, pienso, ¿oh? Capaz que estoy diciendo cualquier cosa, pero súper complejo de llevarlo a cabo y de pensarlo desde tantas variables y que esté materializado en un juego. Siento que puede generar tanto impacto que está buenísimo. Yo siempre digo lo siguiente, que los libros son súper importantes y que siempre hay que aprender y siempre hay que seguir nutriéndose. Pero no es lo mismo leer cómo patear un tiro libre que ir a la cancha todos los días, poner la pelota y pegarle. Exacto. Se puede aprender mucho de los libros, pero más se aprende pegándole todos los días. ¿Cómo se te ocurrió? Es que en realidad tenía mucho que ver también con la forma de aprender que nos servía, o que al menos en mi corta experiencia Mm, había notado que me servía. O sea, como te decía antes, fui a Olimpiada de Matemática y aprendí cosas que no aprendí en la escuela. claro. O que las di en la escuela y no las entendí Mm, hasta que no tuve que resolverlo en Olimpiadas de Matemáticas. claro. Eso, como así también llevado a hoy, después yo hice algunos cursos en posgrado, digamos, y también la mayoría tiene ese roleplay de, bueno, ahora sos el directorio de esta empresa, estás en este momento y tenés que tomar tal decisión. Claro. Entonces, esa forma de aprendizaje fue la que tratamos de llevar Mm, a una simulación, que en el fondo una simulación tiene mucha matemática de fondo, y nosotros éramos un equipo de 4 personas trabajando o fundando, digamos, este emprendimiento. Y con los conocimientos de programación, más los de matemática, más toda la emotividad que traíamos, mm, digamos, encaramos ese camino, digamos. Que a ver, tampoco sabíamos si lo íbamos a lograr, claro. pero bueno, fue también, viste, esta ingenuidad de no saber lo difícil que son las cosas, Mm, que la que te llevan a creer que las podés hacer. Y ese creer que las podés hacer hace que estemos fines de semana trabajando y trabajando y trabajando, y en un momento lo hiciste. Y bueno, es como el comienzo de todo, ¿no? Después vamos a ir particularmente a cada uno y entiendo que la pregunta que te voy a hacer quizás es medio transversal a todas, pero me gustaría saber si también haciendo lo que haces desde el lado de la empresarialidad te divertís. Sí, muchísimo. Pero también tiene mucho que ver con mi ADN, con mi formación, como que yo siempre quise hacer cosas que me diviertan y tuve la suerte, porque es la suerte, digamos. O sea, nací en un momento de la historia súper interesante y decidí estudiar computación. Claro. Si hubiera estudiado otra carrera, capaz que no me divertía tanto. Mm, Hoy la computación es transversal a cualquier industria. claro. Te puede gustar la medicina, que si sabes de programación, Mm, podés generar cosas increíbles y súper divertidas en medicina, como a mí que me gustaba la economía y terminé siendo un simulador de negocios, digamos. claro. Y después la siguiente pata es la de agro, que quizás es la que más me trae hoy aquí, pero también, o sea, primero vamos a economía, nos divertimos, Mm, perfecto. ¿Qué más podemos hacer? claro. Y ahí, bueno, si bien la historia es un poco más larga, en 2015, 2016, arranco mi segundo emprendimiento, Mm, pero ahí tenía mucho que ver con lo que yo venía formándome en la academia. Yo venía trabajando en inteligencia artificial con un grupo de compañeros de la Facu y estábamos ¿En haciendo qué año? 2000, o sea, con inteligencia artificial 2014, 2015. Cuando nadie hablaba de inteligencia artificial. Más o menos en la industria, perdón, en la academia, sí, ya era Mm, una. A ver, era una rama más de estudio claro. y se estudiaba. O sea, Mm, no es la inteligencia artificial que hoy conocemos, digamos. claro, es como que ahora se hizo más conocida por todo el común denominador, digamos. Y se generó una revolución en cierta parte de la inteligencia artificial que hace que sea mucho más útil, que hace que sea mucho más sorprendente y que sea de consumo masivo, Mm, que era quizás lo que antes no pasaba, digamos. claro. Pero entre 2014 y 2015 que me fui formando, para 2016 teníamos ya un detector de emociones en video en tiempo real Wow. y hacíamos como en el Analytic, en cada instante de tiempo, vos tenés un video, o Mm, sea, qué emoción tenía la persona.
Y ahí quisimos armar nuestro segundo emprendimiento, bastante techy, o sea, súper de inteligencia artificial. Y ahí es como que fracasamos, o al menos nosotros lo vemos de esa forma, porque si bien teníamos una tecnología muy, muy buena, el servicio que esa tecnología brindaba o el producto todavía no era tan masivo o los tipos de clientes que nosotros podíamos tener era difícil de llegar y a su vez nos faltaba conocimiento comercial, nos faltaba conocimiento de cómo levantar inversión en una ronda. Entonces todo eso fue haciendo que al poco tiempo dijimos, ya está, esto no es para nosotros, lo cerramos. Y ahí, en 2017, cuando tengo que hacer la tesis de grado, empiezo tratando de hacer algo para el agro, con todo lo que es reconocimiento de maleza, Mm. y surge un poco esta idea de Dipagro, de por medio de una cámara poder diferenciar a la maleza para hacer la aplicación selectiva del herbicida solo arriba de la maleza. Y eso arrancó en 2017, pero recién se convirtió en una compañía en 2020. O sea, tuvimos casi 3 años de desarrollar el prototipo. Que nada, fue un camino súper interesante también. ¿Qué aprendiste no sé si llamarlo fracaso, porque yo creo que ya el intentar es un gran logro. Pues el resultado es también, puede llamarse entre comillas fracaso, pero podría haber surgido Deep Agro sin el conocimiento y las enseñanzas que te dio este segundo emprendimiento. Haber surgido iba a surgir igual. Quizás el camino hubiera sido más largo o quizás hubiera cometido errores que uno ya aprendió en otros casos y bueno, se terminan capitalizando y acelerando el desarrollo, digamos. Em, pero bueno, eso nunca nadie lo sabrá en el fondo porque es muy Lógico. difícil saberlo, digamos. ¿Qué te enseñó el fracaso, entre comillas, de ese segundo emprendimiento? Primero, cómo estructurar la empresa, cómo armar, digamos, un buen storytelling de lo que hacíamos y cómo levantar capital, que era algo que no estábamos preparados todavía y fue, bueno, tener charlas y, bueno, tratar de entender eso, digamos. ¿Cómo es eso? Vos pensás, estás hablando con probablemente público que sabe, público que no tiene ni idea. De mi parte, nunca en mi vida levanté capital ni me planteé una reunión así. ¿Cómo, cómo es esa búsqueda de levantar capital? A ver, lo primero que uno tiene que tener claro es qué tipo de compañía quiere tener y a qué apunta, digamos. Después, el levantar capital es una herramienta para llegar más rápido a ese sueño, básicamente. Bien. En el caso nuestro, que estamos haciendo una compañía que iba a requerir mucha inversión, mucho capital para poder hacer el desarrollo de los equipos. O sea, había algo físico que había que desarrollar. Y Lógico. por otro lado, que era una tecnología que no existía en el mundo, digamos. Entonces, es como súper innovador, con mucho potencial de negocio, con mucho mercado, pero que para arrancar necesitas plata que no teníamos y a su vez no tenés nada para vender tampoco. Claro. Entonces, es difícil dar ese salto, ese escalón. Ahí es donde entraba perfecto levantar capital. Y levantar capital tiene mucho que ver con esto de, mira, estamos haciendo esto Mm. por este motivo, de esta forma, y tener estructurado la empresa, los contratos y todo, como para que venga un tercero que por alguna razón cree y confía en lo que le estás contando, en ese sueño, quiere ser parte de ese sueño y decide invertir plata en tu compañía a cambio de ser socio, o sea, a Claro. cambio de acciones. Lógico. Pero imagínate en un momento donde no sabes si va a existir o no ese producto, si, o Total. sea, donde hay mucho riesgo por el momento inicial en el cual estás Mm. de esa compañía. Encima, lo que hacía Deep Agro no se hacía en otro lugar del mundo. Claro, era una tecnología súper nueva. A ver, se hacía con otras técnicas, Claro. pero que no funcionaban dentro del cultivo, que tenían ciertas complejidades. Lo nuestro era como súper innovador porque era lo que se venía, porque era lógico que tenía que ir por ahí, pero todavía no había casos en el mundo, digamos, de compañías haciendo cosas así, pero sí iniciativas que te decían, capaz que vamos a investigar por acá. Claro. Entonces, capaz que es por acá, capaz que no, capaz que había que hacer otra cosa y le errábamos. Pero bueno, también todo el mundo de inteligencia artificial explotó en esta dirección. Entonces fue como varias cosas o varios satélites que se alinearon y nos permitieron, digamos, o sea, por un lado la visión nuestra era la correcta y por otro lado nos permitió llegar a una ola
sabiendo surfear perfectamente y estando preparados, digamos. Claro. Con toda la experiencia y bagaje que te fueron dando los otros emprendimientos, entiendo. Exactamente. ¿Cómo, cómo es ir a mostrarle al mercado justamente? Y, o sea, desde el lado hasta del consumidor, che, confía en esto. O sea, no existe, ¿eh? Pero te juro que te va a recontra servir. Bueno, para eso tuvimos que hacer el MVP. Ese MVP fue como la clave para lograr confianza, para destrabar este comentario de, che, pero si esto no lo hicieron las principales compañías del mundo en Estados Unidos, ¿por qué lo van a hacer 4 o 5 chicos del sur de Santa Fe? Claro. O sea, destrabar eso lo hicimos con el MVP. O sea, pudiendo armar nuestra primera computadora con nuestro primer algoritmo que hacía esto y lo veías a campo y lo hacía. Entonces, eso fue como el destrabar. Ahora, de que eso sea un producto comercial, faltaba y bueno, fue parte de levantar capital para hacer de esto un producto industrializado, comercial y escalable. ¿Cómo era el campo? O sea, todo el proceso del campo antes de Dipagro. A ver, el productor aplicaba herbicidas en el 100% del lote. Mm, O sea, entra, se para en la punta del lote, abre todas las canillas mm, y entra al lote con las claro. canillas abiertas a rociar, o sea, a mojar el 100% de la superficie, cuando su problema está en el 20 o 30% del lote. Wow. Wow. Pero antes de Dipagro era hasta la forma más inteligente de hacerlo, Claro. porque no había otra herramienta, digamos. Encima, yo no entiendo nada de campo, pero entiendo que la maleza lo que hace es que te arruina toda la cosecha, ¿no? Le quita rendimiento al cultivo que estás sembrando y nutrientes y todo, entonces te afectan la cosecha, exactamente. Entonces ahí, claro, tiene total sentido el agarrar y tirarle al 100% porque si no, estás metiendo en un problemón. Tal cual, vos las malezas las tenés que matar, por Mm, eso entrabas y hacías en el 100% de la superficie. Lo nuestro lo que hacía era hacer lo mismo, nada más que en vez de en el 100%, solo en ciertas partes del lote, que es donde abre arriba la maleza. Entonces, es lo mismo, nada más que apretar un botón en la cabina y se hace selectivo. Y el beneficio es reducción del 70-80% del producto químico, que en plata es mucha Eso plata. te iba a decir, ¿cuánto es en plata? Eso es un montonazo de dinero. Si querés pensar en un número, Mm, pensá en $40 por hectárea. es un montón de plata. Es un montón de plata. Un montón de plata. ¿Cómo fueron estos primeros años de Ipagro? ¿Qué desafío se te presentaron? ¿Cómo fue? Eh, Muchísimos, de todos los colores. No, a ver, primeros años. Nosotros en 2022 como que empezamos la etapa comercial, digamos, pero antes y después de eso son historias completamente distintas. El antes, como te decía antes, en 2020 levantamos capital y levantar capital, a ver, en 2019 era muy fácil, mm, o al menos parecía muy fácil. claro. Nosotros arrancamos en marzo de 2020. Mm, El día que anunciamos la ronda, a los 3 días viene la pandemia y el mundo cambió completamente. A ver, tuvimos la suerte de conseguir igual compañías que venían del agro, que creían en nosotros, que sabían de tecnología y que invirtieron, pero fue una época muy difícil para los emprendedores de levantar capital. Y ese levantar capital nos permitió poder armar equipos, hacer los primeros MVP, digamos, a campo con beta tester, o sea, clientes que mm. los compraron a un precio diferencial para poder probar y tener métricas de eso, aprendizaje y todo. Con lo cual es como que éramos más una empresa de investigación y desarrollo esos primeros 2 años hasta en 2022 nos volvimos una empresa comercial, Claro. donde dependíamos de las ventas. Si no vendíamos, no comíamos, Mm, digamos. O sea, ese quiebre nos convirtió en una empresa innovadora, una empresa cerca del cliente, que nos movimos por toda la Argentina, que constantemente tratando de aprender, de entender, de mejorar. Y bueno, año tras año seguimos por ese camino. Y lo que se empezó a dar ahora es esta posibilidad de, bueno, vamos a Brasil, vamos a Estados Unidos, donde veíamos que había una oportunidad porque no hay ninguna compañía liderando el mercado en mm. esos países. Si bien ya hay compañías que están haciendo lo mismo que nosotros, competidores, pero no hay nadie liderando, o sea, no hay un líder claro. O sea, todos tienen 10, 15 clientes y nada más.
Entonces, veíamos una oportunidad ahí de penetrar en otros mercados con toda la experiencia que tenemos. Entonces también vienen estos nuevos desafíos de, bueno, ahora ya somos una empresa global, Mm. que estamos tratando de eliminar el uso de agroquímicos del campo, de agregar nuevas soluciones. Entonces, es como una compañía distinta, de una mentalidad distinta a la antes de invertir. ¿Y cómo es expandirte a diferentes tipos de países? Entiendo, con diferentes tipos de cultura, diferentes tipos de pensamientos. Por ejemplo, Brasil, que es 5 veces, 4 veces la Argentina. Sí, 5 veces Argentina. ¿Cómo es ese desafío? A ver, es, no sé, 10 veces más desafiante que Argentina. O sea, Argentina tenemos la suerte de que los productores son innovadores. Mm. Entonces, hubo muy buena aceptación, muy buena adopción, porque el productor de por sí innova, digamos. En los otros países estamos tratando de entender un poco cómo son las culturas, cómo es el agro de esos países. Tanto Brasil como Estados Unidos hablan distinto idioma, trabajan distintos, las distancias son distintas. Entonces, hay todo un mundo que entender. Y por ejemplo, en el caso de Brasil, estamos armando una empresa brasilera para Brasil. ¿Cómo es eso? Es decir, no es una empresa argentina que va a Brasil, es una empresa brasilera que vende en Brasil. Mira. Y en Estados Unidos también estamos haciendo algo parecido, Mm. nada más que es más una empresa global que está desembarcando en Estados Unidos. Pero tiene mucho que ver con entender el mercado, entender al productor, eh, viajar, estar cerca, aprender, antes de lanzarte comercial. Como que ese landing es súper importante porque te va a hacer evitar dar ciertos golpes Mm. o chocar contra la pared que, al menos en los casos nuestros, que somos empresas chicas, eh, tenés una sola bala. O sea, no puedes errar, digamos. Qué presión. Pero es así. Claro. Entonces, nada, uno trata de ser muy cuidadoso, muy respetuoso, pero a su vez muy rápido, muy ágil. Total. ¿Cómo manejas ese cuidado y a la vez agilidad? Porque como vos decís, un paso en falso puede terminar con todo. ¿Cómo manejas eso? O sea, mucho equipo con seniority, Mm. mucha gente que nos ayuda, muchas consultas, comités de Mm. decisión, todos los datos sobre la mesa, tratar de aprender mucho y de apoyarnos en gente que ya lo hizo. O sea, compañías de Argentina que hayan ido a Brasil, compañías brasileras que están en Brasil. Mm. Che, ¿cómo resolviste esto? ¿Qué feedback me puedes dar? Redes, como Endeavor, por ejemplo, que te acerca emprendedores brasileros, que te acercan productores. O sea, tratar de ir y estar allá Mm. y, bueno, acompañarse un poco por los que ya vivieron un poco todo esto para, nada, poder aprender de ellos también. Yo creo que hay ciertas cosas que también van ayudando bastante a todo el proceso. Creo que una es entender lo primero que dijiste, esto de que están buenísimos los libros, que son súper necesarios, pero que también hay que salir a la cancha a jugar. Y entiendo de que el mundo es un mundo hecho con personas y las redes también son muy importantes, ¿no es cierto? ¿Crees que es uno también de los factores que te ayudaron a todo lo que hoy es Dipagro? Sin duda, sin duda. A ver, todas las redes tienen muchísimo valor y te van a ayudar siempre muchísimo. Quizá a no cometer errores, a acelerar, como también a abrir nuevos contactos en nuevos lugares. Sí, una realidad es, vamos tan rápido y queremos hacer todo tan rápido y tan grande que, o sea, no hay redes que alcancen tampoco. Claro. O sea, viajamos al medio de Mato Grosso Mm. y sí, siempre alguno te hace algún contacto, pero tenés que sumar contactos nuevos, gente nueva, tenés que ir, visitar, golpear las puertas y armar tu propia nueva red para poder penetrar, digamos. No hay recetas mágicas Mm. ni redes que te simplifiquen 100% todo, digamos. Hay una combinación de cosas y también está mucho en el equipo que esté atento y que sepa aprovechar esas oportunidades, porque a veces, no sé, te pasa, no sé, viajamos a San Luis, a Estados Unidos, digamos, en Missouri Sí, hace sí. 2 años y hoy tenemos oficina allá y una de las principales compañías con la que trabajamos, el contacto me lo hizo mi profe de inglés. O sea, súper random. Claro. Pero son esas cosas que hay que estar atento, porque como que si no estás abierto y atento a esas cosas,
a veces no se dan. Pero bueno, tampoco quiere decir que los profes de inglés siempre te van a dar Claro. contactos afuera. Pero digo, es tener esa capacidad como emprendedor de poder aprovechar esas oportunidades y estar ahí siempre al pie del cañón. Porque a veces se dan esas casualidades y terminan siendo súper importantes. Yo conozco gente que ha ido a eventos súper importantes y no ha sacado un contacto potable y volviendo, el contacto potable era el tachero que lo traía. Es una cosa Tal cual, impresionante eso. tal cual. Y Endeavor fue para vos una de las organizaciones que más te ayudó en esta cosa, en todo esto de redes. Que de paso le mandamos un saludo a Endeavor. Sí, sin duda. Nosotros arrancamos en 2018 a Mm, participar de Endeavor, en realidad, digamos, de capacitaciones mm. para emprendedores que daba Endeavor, y de ahí que empezamos a entrar en contacto con su red. Siempre nos ayudaron, siempre nos aceleraron y nosotros también siempre estamos ahí queriendo más. Pero bueno, es una red de, nada, las empresas más valiosas de Argentina, están ahí, o sea, hay gente súper abierta, con muchísima experiencia, muchísimo conocimiento, la verdad que es increíble. En Endeavor y en el mundo, ¿no? Sí, y en el mundo, tal cual. Y después me contabas también fuera de cámara que tuviste experiencia y parte también de tu vida dedicada a otras ONG que entiendo que también te ayudaron a todo lo que tenés hoy, ¿no? Sin duda. A ver, vengo más con esta inquietud, ¿viste? De, digamos, Mm, de participar en lugares, de tratar de cambiar el mundo. mm, Y si bien hoy me toca más de un lado emprendedor, mm, en todo el trabajo previo siempre, y quizás la primera respuesta siempre fue más en ONGs, por ahí en trabajos, digamos, a lo mejor más de barrio, más, digamos, mm. de organización. Y desde que me vine, cuando yo arranqué la facu, me vine a Rosario a estudiar, ahí siempre estuve empezando a involucrarme muchísimo en distintos espacios para tratar de generar cambios que impacten, ¿no? Mm. Y bueno, hoy todo ese aprendizaje y todo ese camino también te ayudan, o sea, te forman, pero te ayudan a ver las cosas de una forma muy distinta, digamos, de por qué hacemos lo que hacemos, para qué. eh, Nada, ahí creo que es parte del ADN de un emprendedor. ¿Por qué haces lo que haces? Y nosotros, porque realmente queremos cambiar el mundo, queremos crear un mundo más sustentable y encontramos en todo lo que es inteligencia artificial herramientas muy, muy potentes Mm, para generar cambios en una industria como el agro, que nos toca tan de cerca. O mm, sea, Argentina hace 25 años inventó la siembra directa mm, y fue uno de los cambios más disruptivos del agro a nivel global, digamos. Y el mundo conoce a Argentina por eso. total. Y a su vez tenemos compañías y universidades que preparan en inteligencia artificial talentos que a nivel global son de los mejores, digamos. Entonces, es como, ¿por qué no combinar estas dos cosas para cambiar el mundo, digamos? Y en Argentina tenemos mucho conocimiento en agro, mucha historia en agro, y a su vez ahora empezamos a tener mucho conocimiento en inteligencia artificial. O sea, la combinación de las dos cosas parece súper potente y vimos que hay mucho para hacer en eso, dentro de los cuales reducir el uso de agroquímicos es uno de los primeros pasos. Así que, por eso hacemos lo que hacemos. Parece súper potente. También hay una realidad de que es medio, o sea, ahora tiene todo el sentido del mundo, pero es medio loco como una industria como es el agro, que viene de los ancestros, de los primeros trabajos que era arar la tierra, hoy combinarla con inteligencia artificial, que es como, en parte hasta la antítesis de toda esa naturaleza. ¿Cómo se te ocurrió? ¿Dónde viste? ¿Cómo llegó el análisis de decir, che, podemos hacer esto? Pero por la carrera de uno, digamos, o sea, de haberme especializado en inteligencia artificial, Mm, haber hecho esta startup y después llega el momento de, bueno, me quiero divertir acá, en mm, el patio de mi casa, en agro, que es claro. mi viejo, tengo todo este laboratorio que es el Mm, campo para probar cosas y, bueno, a lo mejor creo una empresa, pero también, si no, puedo crear algo que le cambie la vida a mi viejo y nada más y está bien también, digamos, y es divertido. Entonces, creo que viene más por ahí, digamos, por donde salimos, bueno, Casilda también tiene mucho que ver en eso, digamos, como ciudad y como polo tecnológico. El sur de Santa Fe es de los polos agrotecnológicos más importantes de Argentina, digamos. claro. O sea, no sé si todos son conscientes de la empresa que tenemos en el sur de Santa Fe, son realmente increíbles
Y eso también potencia, digamos, crear algo acá. eh, Hasta te diría es más fácil que hacerlo en otras partes, digamos, porque haces 50 kilómetros y tenés la empresa de pulverizadora más importante de Argentina, hace otros 50 kilómetros tenés la empresa sembradora más importante de Argentina, y todos los proveedores, y toda la red, y tenés de los mejores productores. Entonces, realmente hay mucho del sur de Santa Fe que ayudó a que un proyecto como el nuestro exista. Pero bueno, la principal razón tiene que ver con eso, digamos, o sea, el ADN de dónde venimos y con el background que traíamos de inteligencia artificial, ves las cosas de otra forma y decís, che, para esto lo puedo resolver con esto. Claro. Y lo unís. Muy bueno. Y dijiste lo de tu viejo, me quedó en la cabeza. De hacerle la vida más fácil a tu viejo, seguramente se le hiciste y se le hiciste a muchos otros padres de otras personas. ¿Cómo es hoy Dipagro? ¿Cuántas personas trabajan? Hoy somos 50 personas en el equipo, Mm. trabajando en la compañía. ¿Todas en Argentina? La gran parte en Argentina. Mm, Después, bueno, en Uruguay, en Brasil, en Estados Unidos. Tenemos equipo. Bueno, y una persona en Europa. mm, Pero la gran parte, el 90% está acá 80% está acá en Argentina, que es donde empezó y es el corazón de donde hacemos todo. mm. En el resto son por ahí más áreas, soportes comerciales y demás para el landing. Em, Somos una empresa que tenemos un parrillero en el medio de la oficina, Muy bueno. porque el asado es fundamental Mm, y si bien somos una empresa mixta, es decir, no es que vienen a trabajar, o sea, vos si querés venir, sino, o sea, es súper híbrido mira qué bueno. y libre, pero en la presencialidad encontramos hay un valor súper importante y muchas veces asados y eventos así, cosas así, Mm, nos permiten, digamos, conectar y acelerar. Y después una empresa también muy de calle, muy a campo, digamos. mm, O sea, te vas a encontrar gente de Dipagro desde el sur de Buenos Aires hasta el norte de Argentina. Y nos ha pasado varias veces que a lo mejor en una estación de servicio te cruzas con otra empresa, que claro. otra startup o Mm, con otra persona que conociste en tal y tal lugar. Y eso pasa porque hacemos kilómetros, estamos con el productor, vamos, venimos, aprendemos, tratamos de estar en los principales eventos y estar cerca del productor y en el agro es clave, digamos, en esta industria. ¿Cómo es la cultura de Dipagro y cómo haces para mantenerla en esta también, pensando mantenerla en esta expansión a diferentes tipos de países? A ver, la cultura inicialmente tiene mucho que ver somos 5 founders Mm, y con la experiencia y las vivencias que traíamos los 5 founders y muchos, a ver, como al igual que muchos de mis empleados, digamos, con posibilidad de estar trabajando en cualquier empresa del mundo, mm, de las principales de Silicon Valley, y decir, che, no puede ser que para hacer esto de inteligencia artificial me tengan que ir afuera, claro. si me quiero quedar. Entonces fue un poco como, bueno, tratemos de crear una cultura, un espacio para todos aquellos que querían hacer esto de deep tech, o sea, de tecnología realmente profunda, de investigación y demás, poder hacerlo acá en Argentina. Y ahí fue donde un poco le pusimos un poco esa impronta nuestra. Pero eso fue al comienzo. Después de ahí en más, a medida que fuimos creciendo y demás, Iván, que es uno de mis socios, Mm, está con la parte de cultura y estudia, trabaja y trata primero de entender por qué es la cultura que tenemos mm, y segundo de cómo documentar y armar procesos y cómo tener todo para que eso sea escalable. mm, Hoy el gran desafío que tenemos es crear esta misma cultura en Brasil, por ejemplo, claro. porque no es lo mismo, es otro idioma, es otra Mm, gente y es un gran desafío, digamos, y lo tenemos que lograr porque es clave eh, para cambiar el mundo, la motivación, la energía mm. y que nuestro empleado tenga la camiseta puesta, digamos. ¿Cómo ves a Dipagro de acá para adelante? ¿Qué esperás? A ver, creo que vamos a ser una de las compañías en el futuro no tan lejano más importante del mundo de inteligencia artificial. Y lo estamos demostrando en el agro, pero realmente hoy se habla mucho, por ejemplo, de OpenAI o casos Ujú, así. Bueno, Dipagro tiene mucho de ese tipo de compañías, digamos,
quizás no estamos todavía tan conocidos, pero con el nivel de investigación y desarrollo que están haciendo los chicos, y los productos que están lanzando y los servicios que estamos haciendo, lo que se viene por delante va a ser en esa línea, digamos, y ahí nosotros un poco la apuesta nuestra es a ese diferencial, digamos, ser ese tipo de compañía de inteligencia artificial y creo que tenemos todo para ser de las más importantes del agroseguro, sin duda. Sin duda. La verdad que conocía la historia de Dipagro, también la historia tuya. No tanto en profundidad como la estoy conociendo hoy. Y la verdad que cada minuto que pasa me voy más encantado. Em, Hablabas en un momento del equipo. Como que solés hablar, pero siempre metiendo el equipo. ¿Qué tiene que tener para vos el equipo? Esas características decís, esto hace que seamos un buen equipo. ¿Qué características son? A ver, por un lado, visión, valores, o sea, todo súper alineado con el por qué hacemos lo que hacemos y qué queremos hacer. Por otro lado, que esté, digamos, complementario, digamos, con el problema que querés resolver o con lo que querés hacer, digamos. Y por otro lado, que estemos alineados, que podamos compartir momentos, que sea ese tipo de personas que vos decís, con este puedo laburar 20, 50 años. Claro, wow. Y no es fácil encontrar ese tipo No. de personas y tampoco va a ser fácil, obviamente, en poco tiempo tener claro eso, pero hay gente con la que vos te juntás a charlar Mm, y decís, con esta persona podría laburar toda la vida. claro. Bueno, ese tipo de personas son el equipo, digamos, ¿no? O lo que uno busca como equipo. Otra cosa también que me quedó es, bueno, que te encantan mucho las matemáticas. ¿Sentís que con matemáticas se puede resolver mucho más problemas que uno más uno igual a dos? A ver, siento que las matemáticas es una ciencia hermosa y hay mucho de la matemática que es base y te sirve para resolver un montón de problemas. Obvio, son herramientas. Yo creo que la computación nace gracias a la matemática, como un montón de cosas y no nos damos cuenta. Pero bueno, hoy ya la computación también te simplifica también un montón de procesos matemáticos y te permite generar cosas. Pero yo sí pondría muy por arriba de todo el proceso científico, digamos, de cómo pensar los problemas, cómo tratar de analizar, generar hipótesis, cómo pensar científicamente, creo Mm. que es lo que sí eh, va a estar por encima de todo y es clave, digamos, entenderlo, saberlo. Después, conocer matemáticas te sirve para entender funcionamiento de cosas, entender límites, de qué forma sí, de qué forma no, pero el cómo pensar es clave. Hablábamos antes de toda tu experiencia en estos diferentes tipos de triunfos y fracasos, entre comillas. Muchas personas seguramente dirán que sos una persona exitosa. ¿Qué es el éxito para vos? Sí, no sé qué dirá el resto de Ujú. las personas, pero tampoco es algo que me interese, digamos. Obvio, obvio, obvio. Y por otro lado, tampoco yo creo que hemos perseguido el éxito. O sea, como que el éxito nunca fue una palabra en el vocabulario presente, sino más y esto de cambiar el mundo. A ver, cuando arrancamos con Desafiar, por ejemplo, Mm, para nosotros el éxito era divertirnos el fin de semana. claro. Y era eso. Después uno va creciendo y, che, pará, capaz que esta herramienta está buena para usarla con los estudiantes de grado de la UCA. Vamos, lo usamos. Che, buenísimo esto. Che, capaz está bueno usarla en posgrado. Vamos, lo usamos. Buenísimo. Y después nos terminamos metiendo en secundaria porque era como, ¿y si revolucionamos la educación secundaria? Claro. Y como que uno no lo hace para ser exitoso. Dicho sea de paso, digo, a veces se crean ONG para resolver problemas Mm, y cómo medís el éxito, o sea, lo medís en base a cómo resolvés ese problema y que desaparezca ese problema, digamos. mm. Entonces, quizás va más por ahí y no tanto por lo económico, o no tanto por, no sé, tantos países o tener 50 empleados. No, la verdad que eso es indistinto. Hay compañías de gigantes que han Mm. resuelto problemas enormes y son 10 personas. Y hay compañías que están en un solo país, están en tu cuadra Mm. y resuelven un problema súper importante y también son exitosos, digamos. Como que
ni siquiera sé si amerita una definición de exitoso. Está excelente. Ya para ir terminando también, la verdad pasó rapidísimo la entrevista. Em, Como te decía al principio, hay mucha gente mirando del otro lado de una charla, un consejo, una definición que les puede cambiar la vida. ¿Qué te gustaría decirle en base a toda tu experiencia a la gente que nos está mirando del otro lado? ¿Qué te gustaría que quede en cámara para que lo vea cualquier persona que esté viendo o para que quede en archivo en internet? Qué pregunta. A ver, yo creo que el principal consejo que siempre trato de transmitir y tiene mucho que ver con la vida, digamos, con lo empírico de uno, tiene que ver con esto de hacer las cosas por un propósito. O sea, ¿querés cambiar el mundo? Hay que cambiarlo, vamos. Y eso es como que cuando uno hace algo por una razón, porque estás cambiando el mundo realmente, en un problema específico, yo creo que es tan fuerte eso que todo el mundo te quiere ayudar, que todo el mundo conspira para que eso se logre, porque todos queremos eliminar el uso agroquímico del mundo. Total. O sea, es algo que nadie te va a decir que no, todos te abren la puerta. Entonces, cuando el propósito es tan fuerte, las cosas van a pasar. Entonces, hay que ir, hay que hacerlo y obvio, no va a ser fácil, nadie dijo que fuera fácil, pero bueno, creo que el propósito es lo que va a determinar si en la primer crisis dejas todo y te vas a hacer otra cosa o no, o che, pará. Yo estuve con 2 productores que reducieron el impacto ambiental de esta forma, esto hay que seguir, no podemos no hacerlo. Si no, no lo va a hacer nadie, vamos. Y esas cosas es lo que te termina alimentando, digamos, en el fondo, o manteniendo, digamos, la motivación para querer seguir adelante, digamos. Y después, por otro lado, está muy relacionado con la ingenuidad. Uno muchas veces, con esta emotividad de querer cambiar el mundo, de querer hacer esto y demás, muchas veces no es consciente de lo difícil que va a ser, porque no es fácil, porque nadie lo hizo, porque no es medible. Y, y muchas veces eso hace que sea posible. Oh, Porque si realmente vos fueras consciente de lo difícil, o sea, te vas 10 años atrás y vas a emprender y lo difícil que va a ser todo, una pandemia, la guerra Rusia-Ucrania, o sea, tantas cosas pasaron que si vos con el diario de todo lo que pasó, te parás en 2017 y ves, decís, ah, va a ser difícil esto. No, no es tan simple. claro. Bueno, capaz no lo haces, pero por, por ese conocimiento de la dificultad. No digo que no haya que entender las cosas y planificar y cosas, que obviamente que hay que hacerlo, pero voy al punto de muchas veces, gracias a la ingenuidad, uno logra cambiar el mundo. Total. Wow. Wow. Yo creo que la ingenuidad y el propósito es muy importante. El propósito es un motor. Es como que cuando todo cuesta más, y es súper importante. Yo creo que para una empresa, ahora me pongo reflexivo yo. De eso se trata. Para una empresa y hasta para la vida es importante un propósito. Eh, Porque cuando todo cuesta el doble, uno siempre vuelve al propósito. Y es donde es el ancla, ¿viste? Lo que te conecta con los porqués. Son Exacto. súper importantes. Exactamente. ¿Cómo la pasaste? Excelente. Excelente. Seguramente va a haber una segunda, tercera vez, puede ser, ¿viste? Seguramente nos volvemos a cruzar también. Cuando quieran. Así que nada, muchas gracias por venir. Muchas gracias a los que están del otro lado escuchándonos y nos vemos en un próximo capítulo de Ver el Cubo. Adiós. Gracias a ustedes.